hacia dónde voy. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Visita mi alma, ven dulce consolador, ven escudriña mi alma, sana mis heridas por favor. Ven visita mi alma, ven dulce consolador, ven escudriña mi alma, sana mis heridas por favor. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas que están ahora conectados al Facebook en este programa que se llama Un Camino de Esperanza. Y comencé diciendo muy buenos días porque realmente el día no se terminó. Todavía nos queda unas horas más de este día y estamos ya en el atardecer, en la noche prácticamente. Y bueno, queremos compartir un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, un tiempo de ponernos en la intimidad del amor de Dios. La palabra dice en Romanos, en el capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. Así que vamos entonces a comenzar este momento de compartir la fe, la alegría de la fe, porque la fe nos tiene que dar esa alegría del cielo, esa alegría que nos da la esperanza, esa alegría que nos da la caridad, el amor de Dios. Vamos a comenzar entonces invocando el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a repetir juntos.
Ven Espíritu Santo y envías desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza también nuestras durezas, enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones, premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la eterna alegría. Amén. Y vamos a hacer también esta oración que siempre hago todos los días, invocando la protección de Dios. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a poner en manos de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Aquí tengo atrás la imagen de la esposa, María, esposa del Espíritu Santo, y allí se ve la imagen de María del Inmaculado Corazón de María, y al lado está el padre San Pío de Petrelcina, San Pío de Petrelcina. Es una imagen que quiero mucho porque me la enviaron de Italia, me la enviaron de allá de Petrelcina, así que bueno, tiene un valor muy especial para nosotros como familia. Así que bueno, vamos a pedir la intercesión de María, nuestra Madre, de todos los santos y santas de nuestra Iglesia, de todos aquellos mártires que han entregado su vida y su sangre para la gloria del Padre, por el Evangelio, por Jesucristo, fortalecidos por el Espíritu Santo. Son justamente la sangre de los mártires, decía un santo, es la semilla de la Iglesia. Nosotros somos frutos de todos esos mártires también, y que ahora están en la Iglesia triunfante delante del trono celestial, delante del Padre. También vamos a pedir la intercesión de ellos. Y nos unimos en oración en el Espíritu a todos aquellos que están haciendo adoración frente al Santísimo, a todos los cenáculos de oración, del rezo del Santo Rosario, los que están celebrando santas misas, y a todos los orantes, hombres y mujeres, que en este mismo momento están rezando, intercediendo y pidiendo al Señor por las necesidades del mundo entero. Me viene en este momento que hay personas que están rezando la coronilla de la Divina Misericordia, ¿no? También nos unimos a todos aquellos cenáculos de oración de la coronilla de la Divina Misericordia de Jesús, de la Divina Misericordia. Pensá en este momento en esa petición que está en tu corazón, en esa acción de gracia que le querés dar al Señor a través de María, nuestra Madre. Y vamos a hacer un minutito de silencio poniendo en manos de María, como en la boda de Caná, que lleve muy cerquita a los oídos de Jesús esa petición, para que lo que sea para el bien de nuestras almas y para mayor gloria de Dios nos sea concedido en el tiempo oportuno y bendito para nuestras vidas. Sobre todo, diciéndole que aceptamos su santa y bendita voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo lo que digamos, pensemos, obremos cada momento de nuestra vida, sea para darle gloria a Dios, que es uno y trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a hacerle un canto a María, ¿les parece? Vamos a hacer un canto a María y luego vamos a compartir unas enseñanzas que estoy meditando, estoy leyendo en este último tiempo. Y bueno, yo creo que nos va, como a mi vida, también a la vida de ustedes le va a ser de muchísima bendición.
Bueno, y quiero comentarles que hay un programa que se llama Junto a ti María, que es por Radio Apóstol Chile, que también está en este Facebook. Y bueno, estuvimos compartiendo, ¿no?, en distintos programas acerca del rezo del Santo Rosario. Se hizo unas meditaciones sobre el Padre Nuestro, el Ave María, sobre los distintos misterios, sobre la experiencia de vida y de intimidad que tuvieron con el Señor a través del rezo del Santo Rosario, distintos santos y santas de nuestra iglesia, místicos. Y también ayer compartí algunos consejos prácticos también de nuestros santos y santas de la iglesia y de algunos sacerdotes religiosos acerca de cómo rezar el Santo Rosario. Te invito a que cada día puedas rezarlo con toda devoción, con todo fervor, con todo amor, y cuántas gracias de conversión y de paz en el corazón se obtiene cuando podemos hacerlo, como decía el padre Peyton, que fue uno de los que más propagó esta devoción del rezo del Santo Rosario, cuando lo rezamos y lo hacemos lentamente y meditando, ¿no?, cuánta fuerza espiritual y cuánta gracia de Dios nos da el Señor a través del Inmaculado Corazón de María. Así que bueno, si después querés ver en el Facebook o tenés el tiempo o podés hacerte el tiempo, te invitamos a que, bueno, lo puedas escuchar y le pedimos al Señor que sea verdaderamente edificación para tu vida. Bueno, antes de tocar el tema que hoy quiero compartir, de un libro que se llama Imitación de Cristo, de Thomas de Kempis, es algo que ya hablé y que está en uno de los programas de radio, acerca de cómo sacar provecho de las adversidades y cómo enfrentar, cómo tener fortaleza en las tentaciones, ¿no? Como el título es específicamente, dice así, firmeza frente a las tentaciones. Si nos da tiempo vamos a hablar un poquito desde lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de cómo nosotros tenemos que vivir las tentaciones y cómo tener fortaleza frente a las mismas. Pero antes quiero compartirles un pensamiento del Padre Pío, que dice lo siguiente: Jesús está siempre con nosotros y está cerca de nosotros, que nos ama y nos sostiene en la lucha espiritual. Él está siempre allí para escudarnos de los golpes del enemigo y para que no nos haga daño. El demonio es como un perro encadenado y si uno se mantiene a distancia de él, no será mordido. Qué linda reflexión del Padre Pío, Te la repito y me la repito, ¿no? Jesús está siempre con nosotros. Eso está en la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 4, ¿no? Jesús está siempre con nosotros, siempre. Me acuerdo una vez alguien en un diálogo, ¿no?, que había en una enseñanza, le preguntó al que estaba dando esa enseñanza: ¿y cuando yo estoy pecando, el Señor también está? Sí, claro que sí. Justamente Él está más aún en ese momento, y si no fuese que Él está, cuán bajos aún más caeríamos, ¿no es cierto? Es decir, el Señor siempre está, porque su amor es eterno. Los que nos alejamos somos un poco nosotros o mucho de su presencia, pero su presencia nunca se aleja de nosotros. Por eso dice que Jesús siempre está con nosotros y está cerca de nosotros. Qué bonito, ¿no? Porque alguien puede estar con alguien al lado, pero no estar cerca, ¿no? ¿Cuántas veces podemos estar rodeados de una gran cantidad de gente? Hay gente que está con nosotros, pero ¿cuántos de ellos están cerca de nosotros, ¿no? Y dice que Él, además de estar siempre con nosotros, está cerca de nosotros. Es mucho más fuerte, ¿no? El Señor quiere tener intimidad con nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener también intimidad con Él. Y para eso es bueno hacernos tiempos, ¿no?, de oración, tiempos de meditación, tiempos de alabanza, en fin, todos los tiempos que podamos tomar para estar más con Él en intimidad. Y está cerca de nosotros, que nos ama y nos sostiene en la lucha espiritual. Él está siempre allí para escudarnos de los golpes del enemigo, para que no nos haga daño. El demonio es como un perro encadenado. Si uno se mantiene a distancia, evitar toda ocasión próxima de pecado, rezamos en el pésame, a distancia de él no será mordido. Bueno, quería compartirte entonces esta meditación, esta enseñanza del Santo Padre Pío de Pietrelcina, Santo Padre Pío de Pietrelcina, y bueno, me parece que es muy, muy edificante lo que nos está enseñando. Bueno, el tema que hoy les quería compartir es acerca de las tentaciones.
Si nosotros vamos a la palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 6, versículo 9, San Mateo, capítulo 6, versículo 9, el Señor nos enseña la oración sublime, la oración que bien rezada, bien meditada, con el corazón, con fervor, con pasión, con amor y con mucha fe, con la fe que tengamos, creo que completa todas las oraciones. Un sacerdote decía que rezando bien un Padre Nuestro, ya estamos con una oración completa, una oración plena. Dice que a Jesús le pidieron, que les enseñara a orar, porque ellos veían en Jesús su vida. El Señor no solamente era maestro con palabras, sino con su vida. Y esa era una cualidad de los rabinos de la época de Jesús, y supongo que debe ser de ahora también, donde ellos no solamente transmitían conocimiento, sino transmitían su vida, su forma de vivir. Y el discípulo era aquel que siempre estaba apegado al maestro. Donde iba el maestro, el discípulo estaba. Imagínense, hasta en los lugares que menos podríamos llegar a pensar, siempre trataba de estar detrás, pero cerca de su maestro. Tan es así que había un tremendo respeto. Pero Jesús, además de ser maestro, tenía algo diferente. Él hablaba como quien tiene autoridad, ya que todo lo que él decía, él lo vivía. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, el evangelista San Lucas, escribiéndole a Teófilo, le dice acerca de lo que te escribí en el primer libro, es decir, el Evangelio, sobre todo lo que Jesús hacía y decía. Fíjate vos, qué interesante, ¿no? Hacía y decía, ¿no? Esa coherencia que le daba la autoridad al Señor. Y ellos veían cómo Jesús, ¿no es cierto?, se apartaba largas noches en oración o se levantaba muy temprano a orar. Ya un día vamos a hablar cuáles son los momentos más especiales para hacer oración. Tenemos un camino muy largo en esto, ¿no? Y tenemos que adaptar también a nuestras situaciones de estado particular. Dice que él pasaba largo tiempo en oración, pero después ellos veían el fruto de esa oración. Por eso, como compartí ayer, ¿no?, San Juan Bosco decía que no es tan importante la cantidad que podemos rezar, sino la calidad de nuestra oración, ¿no? Realmente cómo nosotros nos involucramos de corazón, con sinceridad y con humildad cuando nosotros rezamos, cuando nosotros oramos, ¿no? Y ellos veían, entonces le decían, Señor, enséñanos a orar, porque él tenía una forma de orar que después se manifestaba de una forma en su vida distinta a lo que veían en otros maestros, en otros religiosos, en los fariseos, por ejemplo, ¿no? Otra característica es que él se relacionaba con el Señor, con Dios, como padre, algo que era totalmente, diríamos casi como una herejía visto por los fariseos, por los religiosos de esa época, ya que a Dios no se lo nombraba, ¿no? O sea, no tenía un nombre concreto, y bueno, se le daba distintas referencias, ¿no? Adonai, en fin, pero no tenía un nombre. Sin embargo, él, ¿qué le dice? Padre, y de ese modo estaba reconociéndose hijo, y era de una forma muy, muy fuerte, porque él le llamaba Abba, Abba. Y San Anselmo, haciendo una meditación sobre el Padre Nuestro, decía que cada vez que nosotros rezamos el Padre Nuestro y le decimos Abba, es el mismo Cristo en vivo en nuestro corazón quien le está hablando al Padre. Y eso es por gracia del Espíritu Santo. Qué fuerte, ¿no? Si nosotros meditamos un poquito en esto que nos enseña San Anselmo. Cuando nosotros decimos Padre Nuestro, impulsado por el Espíritu Santo, es el mismo Cristo que inhabita en nosotros por el bautismo, quien está hablando a Dios como Padre. Una vez en una misa, un sacerdote, el padre Elías, dijo algo que me gustó, me encantó. Él dijo que cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, somos el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, Cristo mismo, en su cuerpo místico, que somos nosotros, la Iglesia, que somos miembros de la Iglesia, está ahí elevando su oración al Padre, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Realmente, si lo hiciéramos con esa fe y que el Espíritu Santo nos haga caer el velo para ver esa verdad espiritual que nos hace rezar y orar desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro punto, ¿no? Desde otra manera. Bien,
Entonces vamos aquí al Padre Nuestro, ¿ves? Dice, y ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros, ahí como que nos pone una vara muy alta, ¿no? Como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, ahora que se habla tanto de la vara, ¿no? Bueno, ni no nos dejes, versículo 13 de San Lucas, capítulo 6, capítulo 6, el versículo 13 dice, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos entonces a compartir qué nos dice este místico, Tomás de Kempis. Yo los invito a que aquellos que lo puedan conseguir, lo consigan y lo vayan meditando. Hay páginas donde me paso más de un día leyéndola, porque siempre como que uno descubre riquezas espirituales nuevas. Acá me escribe Silvia, Imitación de Cristo para ir a lo profundo. Claro que sí, para ir a lo profundo. El Señor quiere que salgamos de la orilla y podamos remar mar adentro, ¿no? Ir más a lo profundo. Y cómo cuando realmente lo podemos hacer con la gracia del Espíritu Santo, nuestra vida de fe cambia, se transforma, se renueva, se llena de gozo y de alegría y nos centra en Cristo. Nos centra en Cristo. Y yo creo, sin duda alguna, que eso es toda obra del Espíritu Santo. Bien, aquí Adriana Brenta también manda un mensaje. Bueno, gracias Adriana, bendiciones para vos y para toda la familia. Bueno, vamos, y también todos los otros hermanos que han escrito. Lo que pasa que tengo aquí, que tengo que manejarme con la música y bueno, se hace lo que se puede. Lo importante es con el amor que uno lo pueda hacer. Una de las meditaciones de Tomás de Kempis dice que lo importante no es la cantidad, sino con qué amor. Con qué amor, y creo que Santa Madre Teresa de Calcuta también habla mucho de ello, y Santa Teresa de Jesús. Con qué amor nosotros hacemos lo que hacemos. Eso es lo importante. Con qué amor. Al Señor le importa no tanto la cantidad, sino el amor que le pongamos en cada detalle de nuestro diario vivir. Y vivir ahí la fe. En nuestra tarea como padre, como madre, como cuando cocinamos, cuando hacemos la sopa. Hoy estuve haciendo fideos caseros y sopa. Bueno, ¿con qué amor lo hacemos? ¿Con qué amor? Y ahí tenemos que morir también a nosotros. En el grado que morimos, Cristo crece. Cristo crece. En la medida que desaparecemos a nuestro yo, a nuestro Adán, el hombre nuevo comienza a nacer. Tiene que morir el hombre viejo, que ya es crucificarlo directamente, para que nazca el hombre nuevo y revestirnos de Cristo. Como que son 3 pasos. Bueno, y eso es lo importante, ¿no? Lo importante es con qué amor, por ejemplo, si estamos en un apostolado, por gracia de Dios, hacemos lo que hacemos. Hacemos lo que hacemos. Y aunque sea una sola alma, una alma que pueda llegar a escuchar el mensaje del Evangelio o alguna enseñanza que el Espíritu Santo a través de la Iglesia, que es maestra y madre, y que es custodia y depositaria de la fe, pueda llegar a querer abrir su corazón, que es el milagro más grande. Tanto es así que el Señor dice que golpea la puerta del corazón, Apocalipsis 3:20, no va a ser muy sencillo, que esa alma quiera recibir a Cristo en su corazón, o mejor dicho, que se dé cuenta que ya lo recibió y que está ahí desde su bautismo. Ya está. ¿Cuánto vale un alma? La sangre de Cristo, un alma. Y dice que ahí también nuestra alma gana en progreso de santificación. Acá tenemos otro mensaje, María Esther Escobar, Marcela Echevarría. Bueno, gracias hermanas por estar ahí compartiendo este momento. Bueno, vamos entonces a leer, estoy entre 3 meditaciones, pero bueno, voy a tratar de leer, aunque sea 2, y si alcanzamos, la tercera. En el capítulo 12 de este libro de Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Pero antes voy a leer lo que dice
acerca de este libro, ¿no? La contratapa dice lo siguiente: la imitación de Cristo nos presenta una doctrina sistemática, no presenta, perdón, una doctrina sistemática, sino más bien una colección de consejos, frutos de la experiencia. El autor escribe lo que él mismo ha experimentado. Qué bueno es eso, ¿eh? Qué fuerte, porque la gente recibe de lo que está en tu corazón, y en tu corazón están tus experiencias. Pero con una cautela y prudencia, eso es fruto del Espíritu Santo, es una virtud, tales que permite al lector hacer su propia experiencia. Esa prudencia como una virtud teologal, ¿no? Su propio y original camino. Cada uno de nosotros tenemos un propio y original camino de experiencia con Dios. Aquí me queda esta parte, ¿no? Nuestras experiencias con Dios, que tienen que ser renovadas y frescas y fortalecidas en cada día del día, y decirle: Señor, a la noche, ¿qué experiencia tuve de tu amor en este día? Son originales y particulares para cada uno. Porque cada uno somos diferentes, cada uno somos distintos, desde la genética hasta nuestro entorno cultural, social, nuestro carácter, nuestra historia de vida. Si bien hay un hilo conductor, que es la gracia de Dios, nuestras experiencias son diferentes. Y eso es lo bonito, eso es lo hermoso. Por eso cada experiencia, si lo ponemos en un terreno, esas experiencias bonitas y maravillosas de Dios son como flores diferentes que hacen un gran jardín. Y un jardín es lindo cuando hay distintas flores, por lo menos a mí me gusta así. En la imitación de Cristo, leída y meditada criteriosamente, encontramos los fundamentos espirituales ascéticos que nos permiten, con libertad de espíritu, ascender hacia Dios, y desde allí amar y transformar el mundo. El primer mundo es nuestro mundo, este primer mundo. Vivir en caridad fraterna, el misterio de la iglesia, de ser comunidad, de ser cuerpo místico, celebrar la liturgia y conocer sabiamente los misterios de la fe. Qué importante es esto. Entonces, primero tenemos que ascender al Señor espiritualmente. Por eso, ¿qué decimos en la misa? Levantamos nuestros corazones. Ascender, como que dice que siempre que iban a rezar subían al monte, ¿no? Y después bajaban, como la transfiguración. Y bueno, y desde allí, desde ese momento de contemplar la gloria de Dios, la transfiguración, el conocimiento del corazón de Dios, como gracia del Espíritu Santo, y fruto también de nuestra intimidad, de nuestro deseo y anhelo de que sea así, y de hacer un camino de conversión, desde ahí amar al prójimo, amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Bueno, entonces voy a leer el capítulo 12 que dice: ventajas de las adversidades. En el punto 25 nos dice lo siguiente este místico: es cosa buena para nosotros encontrar de vez en cuando dificultades y contrariedades, porque hacen que el hombre recapacite sobre sí mismo y en lo más íntimo comprenda que es un desterrado y que su esperanza no debe fundamentarse en ninguna cosa de este mundo. Es bueno a veces padecer contradicciones y que la gente los juzgue mal, y que la gente nos juzgue mal e injustamente, aunque nuestras acciones sean buenas y rectas las intenciones. ¿Por qué? Porque todo esto nos ayuda a ser más humildes y nos aparta de la vanagloria. Romanos 8:28 dice que Dios permite todo para bien de aquellos que lo aman. Y los que lo aman son los que tienen acciones, tratan de que sus acciones sean buenas y con recta intención. Sin embargo, así muchas veces van a padecer contradicciones y la gente los va a juzgar mal. ¿Por qué es bueno eso? Porque nos hace darnos cuenta de la fragilidad, de nuestra fragilidad, para que no nos subamos como quien dice al caballo, para que, como decía el cardenal Bergoglio cuando daba las misas aquí en la catedral, que yo la escuché una vez, dijo: no te la creas, para no creernos que somos más de lo que realmente somos. ¿Y para qué? Para evitar la vanagloria, porque podemos caer en creernos de que todo esto es: mira qué bueno que soy, mira cómo yo me estoy esmerando, mira, o sea, empezar a sacar a relucir
nuestros propios méritos. Y eso es una tentación muy grande, que nos puede llegar a pasar de ser cristocéntrico a yo-céntrico. Y por eso dice, qué bueno, como dice, bástate mi gracia, le dijo el Señor a San Pablo, que él dice que tenía como una espina, ¿no? que le pidió 3 veces que le sacara. Pero el Señor que le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque seguramente San Pablo, si leemos unos versículos anteriores a ese versículo, no me recuerdo cuál era, pero está hablando de que podía querer sentirse con soberbia, que es algo que está muy, muy apegado a nosotros. El amor propio, la soberbia, el orgullo, incluso muchas veces el hacer cosas buenas esconde un amor propio. Y por eso cuando no nos agradecen, cuando no nos sentimos heridos, ¿está mal que nos agradezcan? No, pero que no sea ese el punto. Y antes que te dice, comprenda que es un desterrado, que depende solo de Dios, y que su esperanza no debe fundamentarse en ninguna cosa de este mundo. Dice, todo esto nos ayuda a ser más humildes y nos aparta de la vanagloria. Entonces, cuando los hombres en nuestro alrededor nos desprecien y nos difamen, con mayor razón apelaremos al juicio de Dios. Apelar al juicio de Dios y salirnos de ser aquellos que están juzgando, porque eso nos hace mal y además nos hace colocar en un plano como superior. No, déjalo, Señor, tú conoces, tú lo ves todo, Señor, tú lo conoces todo. Como le dijo Pedro, ¿no es cierto?, al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Y entonces en ese momento eso traerá un gran descanso y paz interior a nuestros corazones. Saber que el Señor lo ve todo, no estar ahí luchando. El Señor es el que hace la lucha. Nosotros solo seguimos en lo que el Señor nos pide que hagamos y lo hacemos de la mejor manera que podamos, contando con su gracia. En el punto 26 del capítulo 12 dice lo siguiente: el hombre debería afirmarse de tal manera en Dios que no le fuera necesario buscar muchos consuelos humanos. Y por eso están las tribulaciones. ¿Qué es una tribulación? Una prueba tras otra. Cuando vienen una y viene otra, parece que todas se ponen de acuerdo y todas están ahí. El Señor lo dice: si construyo mi casa sobre roca o arena, me voy a dar cuenta, porque por ahí yo creí que construí sobre roca y estuve construyendo sobre arena, cuando vengan que los golpes del mar y los vientos y golpes del mar, más o menos creo que se expresa así, pero esa es la idea, y esas son las tribulaciones. Es ahí donde nos damos cuenta si realmente hemos construido sobre la roca firme, que es Cristo y sus promesas, o sobre los consuelos humanos, sobre el beneplácito del prójimo. Es muy tremendo eso, es una gran cadena que hay que llevar a la cruz y morir a eso. Señor, llevo a la cruz esa dependencia extrema del consuelo de las personas, porque tú, mi consuelo, eres tú, Señor. Y eso nos está hablando de un progreso en el camino espiritual, llegar a ese punto, como lo vivieron los santos y las santas en nuestra iglesia. Por eso pudieron pasar por tantas pruebas. ¿Que sufrieron? Claro que sufrieron, pero pudieron mantenerse firmes porque su consuelo no venía del hombre, ¿no?, del mundo, ni de las cosas del mundo, sino venían de Dios. Por eso es una persona contemplativa. Dice que el hombre debería afirmarse de tal manera en Dios que no le fuera necesario buscar muchos consuelos humanos. Cuando una persona de buena voluntad sufre tribulaciones o tentaciones, o es afligida por malos pensamientos, entonces mayormente experimenta la ayuda de Dios, cuando esa es una persona buena. Romanos 8:26, que dice que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestras debilidades. Entonces mayormente experimenta la ayuda de Dios y constata que sin Él nada de bueno puede llevar a cabo. Y se entristece, llora y ruega por las miserias que sobrelleva. Entonces también comprende que en el mundo no puede existir serenidad ni completa paz perfecta, sino aquella que viene de parte de Dios. Bueno, vamos entonces ahora a un tema musical. Saludos para todos, Lucía, Cristian, que se están conectando, y volvemos
Y ahora sí, voy a tocar el tema de firmezas en las tentaciones. Pero creo que aquí, ventajas de las adversidades. ¿Qué nos ayuda entonces las adversidades? A darnos cuenta hasta qué punto mi vida está cimentada en Cristo. A darme cuenta hasta qué punto mi corazón está unido al corazón de Dios. A darme cuenta hasta qué punto el Señor es el Señor de mi vida. Y nos enseña este misco a no buscar tanto los consuelos humanos, sino sobre todo el consuelo que viene de Dios. Las tribulaciones y las dificultades, como dice en Eclesiástico capítulo 2, dice que son el crisol donde se purifica el oro, en el crisol de la humillación. Y es ahí donde también somos purificados. Y nos vamos a descubrir en más de una ocasión la gran soberbia, orgullo, amor propio y vanidad que hay dentro de nosotros. Es decir, sabemos que este es el camino, y como vamos a leer ahora en el capítulo 13, la vida aquí nunca va a estar libre de tribulaciones y tentaciones. Por eso necesitamos de un Salvador, por eso necesitamos del Señor, por eso necesitamos del Emmanuel, por eso necesitamos del camino, de la verdad y de la vida. Esa es, creo yo, la principal sanación que tenemos que tener. La de descubrir que nuestro consuelo real, genuino, fuerte, es Dios. Dios es el consuelo y la fortaleza de mi vida. Porque va a haber momentos de desierto. Santa Teresa de Jesús hablaba de los momentos de consolación y momentos de desolación. El Señor lo sufrió, los discípulos lo sufrieron. Y si lo sufrieron ellos, ¿cuánto más lo tenemos que sufrir nosotros? Y en esos momentos es donde uno tiene que recurrir a la oración de intimidad con Dios y sentir su consuelo, su fortaleza. Y no preguntar tanto ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Sino ¿para qué, Señor? No tanto quizás pedirle, y no está mal que lo hagamos, ¿no? Pero no tanto pedirle, Señor, resolverme este problema, sino yo quiero verte a ti en este problema. Yo quiero ver tu obra, dulce alfarero, en mi vida, en esta situación. Y eso es algo realmente doloroso, pero a su vez, desde Dios, es amoroso, porque así Dios muchas veces nos ama. Y de ese modo también somos perfeccionados y tenemos progreso en el alma. Y además tenemos mayor fortaleza frente a los ataques del mundo y a los ataques del enemigo, de nuestra propia carne y concupiscencia, que es lo que vamos a ver en el capítulo 13, que se dice firmeza a las tentaciones de este libro, que te invito, si te lo podés conseguir, conseguítelo, es una invitación, un compartir que te doy, que se llama Imitación de Cristo, de Thomas de Kempis. También está mandando saludos Silvia, bueno, muchas bendiciones para tu vida, Silvia. Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces a un tema musical y volvemos con este programa con este programa Un Camino de Esperanza. Señor, con tu presencia.
Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Y yo pienso, quizás otros tengan sus propias iluminaciones al respecto, yo creo que eso también es una gracia de Dios. El hecho de querer conocer a Dios es una gracia de Dios. El hecho de querer conocerlo en todo lo que podemos llegar a conocer, sus sentimientos, sus emociones, porque Dios es un Dios que nos ama con un corazón humano, como me dijo una vez, hace muchos años, una nena en catequesis. Yo le dije, ¿quién es para vos Dios? ¿Qué representa el Sagrado Corazón? Porque en ese momento estaba dando catequesis en una capilla que quedaba a la vuelta de mi casa, la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, y se me ocurrió preguntarlo. Yo también tenía 20 años por ahí. Ahora tengo unos cuantos años más, por gracia de Dios. Y le dije, ¿quién es para vos? ¿Qué representa para vos el Sagrado Corazón? Y me dijo algo que me quedó para toda mi vida. El Sagrado Corazón de Jesús para mí es Dios que me ama con un corazón humano, tal cual es. Yo dije, eso ahí, Señor. Muchos ni teólogos, ni personas de mucho conocimiento, ni de mucho caminar, quizás lleguen a esa definición. Que tenemos dos maneras, o la leemos como algo que lindo, qué linda frase, o le damos el sentido profundo y la riqueza profunda que esa frase, como sabiduría infusa en esta niña, Dios me regaló a mí. Y desde ahí siempre lo empecé a compartir. Saber que Dios es, el Sagrado Corazón es Dios que me ama con un corazón humano. Bueno, creo que ahí ya tenemos como para meditar un largo tiempo. Bien, vamos entonces a Firmeza frente a las tentaciones, capítulo 13, en el número 27 de este libro, Tomás de Kempis, Imitación de Cristo. Dice, mientras vivamos en el mundo, no podemos estar sin tribulaciones y sin tentaciones. Por eso, en el libro de Job está escrito que en Job capítulo 7, en el versículo 1, está escrito que la vida del hombre sobre la tierra es toda una tentación. Muy fuerte, ¿no? Cada uno, por lo tanto, debería tener mucho cuidado con las tentaciones y velar en la oración, como nos dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de San Pedro, en su primer carta, capítulo 4, versículo 7. O sea, velar significa estar con las velas encendidas, con mucho aceite y en oración, porque de ahí justamente la oración nos ayuda a tener nuestras velas muy bien fuerte, con mucha fuerza, que estar ahí velando, ¿no? Una lámpara con aceite, estar atento con la luz de Cristo. Y por eso el Señor nos dice, oren constantemente para no caer en tentación. Y en el Padre Nuestro le pide al Padre que nos ayude para no caer en la tentación, porque el pecado no es la tentación en sí misma, sino el caer en tentación. Y para ello el enemigo ataca sabiendo de nuestra debilidad, de nuestra naturaleza caída, por la concupiscencia, que es esa tendencia interior a rebelarnos, lo que le llaman la carnalidad en otros términos, a rebelarnos a la voluntad del Señor. Entonces dice, cada uno, por lo tanto, debería tener mucho cuidado con las tentaciones y velar en la oración, a fin de que el diablo no encuentre la manera de sorprendernos, o sea, de encontrarnos con la guardia baja, de sorprendernos, porque él nunca duerme. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, y como león rugiente da vueltas y busca a quien devorar. Dice, nadie es tan perfecto y tan santo que no tenga a veces tentaciones, porque no podemos librarnos totalmente de ellas. Nadie es tan perfecto y tan santo, no te la creas, dice el Papa Francisco, que no tenga a veces tentaciones, porque no podemos librarnos totalmente de ellas. Siempre están. Dice que anda como león rugiente dando vuelta. Es decir, siempre está la tentación. Por eso hay que evitar toda ocasión próxima de pecado y en eso también está nuestra colaboración con la gracia de Dios. Sin embargo, por cuán molestas y pesadas que sean las tentaciones, son con frecuencia muy útiles, porque a causa de ellas el hombre se humilla, purifica e instruye. Tres cosas. Se humilla gracias a las tentaciones, el hombre se puede humillar, purificar e instruir.
El conocer más de Dios nos ayuda, la palabra de Dios, la oración, la vida sacramental, la meditación, la lectura de la vida de los santos. El Santo Rosario nos ayuda en la instrucción. ¿Qué quiere decir? Instrucción es alimento para estar más fuerte frente a una tentación futura. Todos los santos han pasado por muchas pruebas y tribulaciones y han adelantado, pero los que no las supieron sobrellevar, algunos se pervirtieron en el camino de la fe y fracasaron. No hay comunidad religiosa tan santa, dice Tomás de Kempis, ni lugar tan apartado donde no se encuentren tentaciones y adversidades. Fíjense, hasta el mismo Jesús en el desierto fue tentado. Y qué, como decía un sacerdote, ¿no? Qué imprudente, ¿no? Que es el enemigo, que hasta el mismo Señor lo quiso tentar, haciéndole dudar de su condición de hijo de Dios. Durante toda su vida el hombre nunca está totalmente eximido de las tentaciones, porque dentro de él se halla el origen de la misma, que es la concupiscencia en la cual hemos nacido. Cuando una tentación o tribulación termina, enseguida aparece otra. Y siempre hay algo que sufrir, porque hemos perdido el don de nuestra primera felicidad, que es a través del pecado. Muchos, en el número 28, muchos frente a las tentaciones intentan huir, pero a veces tropiezan en ellas más gravemente. Entonces el camino no es huir, sino enfrentar esas tentaciones con el escudo de la fe y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, con la oración. No es el tema de huir, sino de enfrentar desde la fe. ¿Y cómo se la enfrenta? Con la paciencia, que es justamente la espera confiada, también está relacionada con la esperanza, de que Dios, como decía hoy la meditación del Papa Pío, el Santo Padre Pío, que decía que el Señor siempre está con nosotros y está cerca de nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Eso es la paciencia, esa seguridad que va muy unido a la fe, de la certeza incalcable de que el Señor está con nosotros, que nos cuida y que siempre podemos recurrir a Él. Dice, con la paciencia y verdadera humildad, Señor, reconozco que te necesito. No creérmela, no creer que soy el super, hiper, mega ungido. No, siempre soy un suplicante de la gracia de Dios. Con la paciencia y la verdadera humildad nos haremos más fuertes que todos los enemigos. Aquel que se aleja de las tentaciones solo superficialmente, sin desarraigarlas, progresará muy poco. Ellas volverán a la carga y aún serán más poderosas. Si tienes paciencia y perseverancia, con la ayuda de Dios, poco a poco las vencerás más fácilmente que con tu solo esfuerzo personal y tu obstinación. Pide frecuentemente consejo durante la tentación y no seas duro con el que sufre. Por el contrario, anímalo como querrías que lo hicieran contigo. Claro, ¿cómo vamos a juzgar o ser duro cuando nosotros también podemos pasar por esa misma situación? ¿Cómo puede ser que esta persona haya reaccionado así? ¿Cómo puede ser que esté hablando de la palabra y actúe de esta manera? ¿Cómo puede? Hasta que un día nosotros estamos ahí y nos damos cuenta, y el Señor lo va a permitir para abajarnos y quitarnos tanta soberbia y tanto sentirnos más de lo que realmente somos. Por eso hay que pedir consejo en ese momento de tentación, no aislarse. Y aquí la importancia de buenos y santos directores espirituales. Necesitamos de buenos y santos directores espirituales que nos marquen el camino con dolor, y mejor que así sea, porque nos está mostrando de qué debemos ser podados. Y no quitarle el brazo o no quitarle el ojo, no quitarle la pierna, como dice la palabra, que tengan que ser arrancados para poder entrar al reino de los cielos y tener progreso en el alma. Qué importante, ¿no? Directores espirituales que pueden ser un sacerdote, un religioso, una religiosa, un hombre o una mujer de fe probada y crecida, de cimiento en la fe, de conocimiento, formado espiritualmente y eclesiásticamente, ¿no? Es decir, alguien que nos ayude. Qué importante es buscar un director espiritual. Y si hemos tenido directores espirituales, demos gracias al Señor. Yo creo que ellos, donde están, siguen rezando e intercediendo por nosotros. Y si no, pedirle al Señor que nos dé la gracia de algún director espiritual y luego ser obediente a lo que ese director espiritual nos está mostrando y señalando.
porque la obediencia siempre trae bendición. La obediencia siempre nos bendice. Bien, yo me acuerdo de un sacerdote que confesaba, un sacerdote muy viejito, ¿no? Que ya no debe vivir, de la iglesia de allá de Constitución, y yo lo tenía como un director espiritual, era tremendo. Yo era muy joven, tendría 20 y pico de años, pero cada vez que me confesaba con él, cada vez que él me guiaba, era tremendo, era durísimo, y me decía, ay, eso le produce un dolor a las llagas de Cristo, y lo decía de una manera, y a mí me salían las lágrimas. Cómo añoro ese hombre, ¿no? Porque después no supe más de él, pregunté, y ella era viejito, pero un hombre que exhalaba santidad, ¿no? Exhalaba santidad, y me ayudó muchísimo, ese gran director espiritual que siempre recuerdo. Y si bien algunas cosas no me acuerdo, porque pasó muchos años, pero sí de acuerdo el celo que tenía por la santidad y cómo él me exhortaba con amor, pero con autoridad, a que muchas cosas yo dejara, porque eso me alejaba del camino del Señor. Y él decía, ay, eso le produce un dolor a la llaga de Cristo. Lo decía de una manera, es como si lo estuviese viendo. Era un hombre flaquito, con su hábito, ¿no? Un hombre grande, pero... Y se acordaba, yo iba cada tanto a confesarme, no me confesaba muy seguido, que diríamos, y él siempre se acordaba de mí. Gracias, Señor, por ese gran director espiritual. El Padre Alfonso, así se llama, el Padre Alfonso, español. Y a mí me gustaba también porque era español y mi padre español, y bueno, me encantaba escucharlo, ¿no? Bueno, el origen de todas las tentaciones perversas es la falta de estabilidad espiritual y la escasa confianza en Dios. Ahí tenemos dos fuentes de el origen de esas tentaciones perversas. Es cuando no tenemos estabilidad espiritual y cuando tenemos escasa confianza en Dios. Y yo creo que ambas están relacionadas. La falta de confianza en Dios nos produce inestabilidad espiritual. Como una nave sin timón es empujada por las olas de acá y para allá, así el hombre inconstante y que desiste de su buen propósito es tentado de diversas maneras. Cuando hay un buen propósito que viene de Dios, hay que tratar de ser perseverante y saber que Dios va a suplir lo que a nosotros nos falta, no desistir. Yo les estoy compartiendo estas partes del libro, seguramente ustedes a través de la oración y el Espíritu Santo les va a dar muchísimo más y también lo va a llevar particularmente a la vida de cada uno de nosotros. Bueno, en el número 29 dice, como el fuego prueba el temple del hierro, Eclesiástico capítulo 31, versículo 26, así la tentación al justo. Con frecuencia no sabemos lo que podemos, pero la tentación nos revela nuestras posibilidades. Y yo me animaría a decir y agregarle algo más. Nos revela lo que realmente somos. Hasta qué punto verdaderamente tenemos la fe que decimos tener. ¿Por qué? Porque en las pruebas y en las tentaciones podemos llegar a descubrir nuestro nivel de fe. Dios ya conoce nuestro nivel de fe, pero nosotros quizás tenemos una visión distorsionada de ese nivel de fe. De toda manera hay que vigilar, sobre todo al principio de la tentación, porque es más fácil vencer al enemigo si no se le permite, y San Pablo dice que hay que cerrarle la puerta al diablo, si no se le permite ingresar en el alma y no se le deja franquear la puerta a la cual había golpeado para entrar. Y ahora me viene esto, ¿no? En Apocalipsis 3:20 que el Señor dice, mira que estoy a la puerta. O sea, hay que mirar quién está golpeando la puerta también. Y por ahí uno abre la puerta y es una tentación. Pero si es el Señor quien nos está golpeando, y ahí entra mucho el don de discernimiento, saber quién está golpeando la puerta. Mira que estoy a la puerta. Y acá dice que también el enemigo puede golpear la puerta. ¿Se acuerdan de esa canción hace mucho que decía, si el miedo llega a mi corazón y me dice déjame entrar, si el rencor, si el odio, si la bronca, si los pecados capitales golpean mi corazón y me dice déjame, dile no, Cristo vive en mí. La casa tiene que estar bien llena, ¿no? Del Señor. Que no nos vaya a pasar como aquella casa que quedó ordenada pero vacía cuando se quitó el que no era propietario de esa casa y como vio que estaba así ordenada, limpia pero vacía, vino con 7 más. Y acá eso nos dice también, de otra manera, Tomás de Kempis, vendrán con mayor fuerza. Ahí medio acá,
Dice, de toda manera hay que vigilar, sobre todo al principio de la tentación, porque es más fácil vencer al enemigo si no se le permite ingresar en el alma y no se le deja franquear la puerta a la cual había golpeado para entrar. De aquí el dicho, hay un dicho que dice, oponte a los principios, de otra manera tarde llegará la medicina cuando el alma ha caminado demasiado por la larga demora. Es decir, cuando le hemos dado que el espíritu del mal camine y nos hemos como bajado la guardia, ¿no es cierto? Por eso dice, en efecto, y aquí me encanta esta parte, ya con esto ya voy finalizando. Me encanta esta parte, dice, en efecto, primero aparece en la mente un simple pensamiento. Claro, ahí está la astucia de Satanás, que sea un simple, un inocente. ¿Y quién no tiene ese pensamiento? Y si prendo la televisión y todos tienen ese pensamiento, un simple. Simple, acordémonos que se disfraza como ángel de luz para engañar a los mismos hijos de Dios. Y cuando fue escrito eso, los hijos de Dios eran personas muy, muy llenas de Dios. Los mismos hijos de Dios vivían como hijos de Dios. Sin embargo, los puede engañar. Dice que aparece como un simple pensamiento. Primer punto. Segundo, después empieza a trabajar la imaginación. Una ardiente, dice Thomas de Kempis, imaginación. La imaginación es ver lo que no se ve como si se viera. Eso es. Entonces es como que ya nos sentimos ahí. Una ardiente imaginación que está diríamos, en concordancia con ese simple e inocente aparente pensamiento. Está hablando de un mal pensamiento. Luego de esa ardiente imaginación enseguida viene la complacencia. Por eso en un principio era el espíritu, el alma y el cuerpo. Después se pervertió ese orden y ya era que el espíritu, el alma, el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces el cuerpo le pide al alma, el alma le habla al espíritu, el espíritu cae y chao. Y fíjate vos que aquí dice que enseguida viene la complacencia, querer complacer ese mal pensamiento que fue exacerbado por una, dice aquí, ardiente, no cualquier imaginación, sino ardiente imaginación. Y al fin, el mal estímulo, como ese impulso, esa fuerza, y el consentimiento es lo que nos hace caer en el pecado, en la tentación. Y así, poco a poco, el enemigo perverso, ¿ves? Que pervierte, desordena, nos posee totalmente, porque no le hicimos frente desde un principio. Y tanto más sea uno torpemente demorado en resistirle, tanto más día a día se ha debilitado mientras que el enemigo se ha fortalecido. Me hace recordar una historia de Santo Tomás de Aquino. Dice que una vez unos, entre comillas, amigos de Tomás de Aquino en esa época, lo quiso hacer caer en tentación. Entonces le llevaron una señorita a su celda, que estaba en ropas menores o sin ropas, y cuando él entró y prendió la vela, con lo que se iluminaba, se la encontró ahí como una gran tentación. Entonces dice que él inmediatamente se sacó el cinturón. Y muchos pensarían, ¿por qué? Pero para qué, esto es muy fuerte, para sacarlo a cintazo. Y decía, es una historia contada real, dice, con el pecado y la tentación, ni un minuto, decía. Se saca rápido, inmediatamente. No se está enrollándose ahí. Y muchas veces nos puede pasar eso cuando tenemos esa tentación y bueno, yo con esto puedo, después de todo no es tan fuerte, cuando se está jugando con el fuego. Y el que juega con el fuego, tarde o temprano, se puede llegar a quemar. Algunos sufren tentaciones peores al principio de su conversión, otros al final, y unos son duramente probados durante toda su vida, mientras otros padecen tentaciones leves, todo conforme a la sabiduría y justicia de Dios que mide la condición y los méritos de cada uno y que todo lo ordena a la salvación de los elegidos. Por lo tanto, ya voy finalizando, no perdamos la esperanza cuando seamos tentados, no perdamos la esperanza cuando seamos tentados. Al contrario, roguemos a Dios en esos momentos de tentación con un fervor mayor. Tiene que ser más fuerte el fervor de nuestra oración que la ardiente imaginación, que ese mal pensamiento nos quiere hacer caer en tentación. Cuando Cristo es más real en tu vida y en mi vida, que la angustia, que el temor, que el miedo, que la tentación, hay victoria y hay poder del cielo. Amén. Bien. Cristo sea más real. Cuando Cristo es más real,
hay poder y victoria del cielo. En verdad, como dice San Pablo, no permitirá que seamos tentados sobre nuestras fuerzas y con la tentación nos dará energía para superarla. Fuerza de Dios. Humillémonos, pues, nuestras almas bajo la poderosa mano de Dios en toda tentación y tribulación, porque Él salvará y ensalzará a los humildes del corazón. Ahí, al Santísimo. Si podemos la gran posibilidad de hacerlo, y si no, en nuestro cuarto de oración, en nuestro lugar de oración, ahí, haciendo rodilla, ayuno, orando, rezando, pidiendo la gracia de Dios, pidiendo la luz de Dios, pidiendo la fortaleza de Dios, leyendo la palabra de Dios, invocando el Espíritu Santo, haciendo un ayuno si es necesario, y siempre es necesario hacerlo, para fortalecernos en nuestras debilidades físicas y también emocionales y espirituales. Ese es el camino, la paciencia, la humildad, la esperanza. Y ahí podemos cantar como tantas veces cantamos en la renovación, de prueba en prueba y de victoria en victoria. ¿Y cuál es la victoria? Haber mantenido nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra comunión con Dios. Esa es la victoria. Esa es la victoria. Porque vamos a ser probados para ser purificados. Gloria a Dios y gracias, Señor, por esta tentación. No estar quejándose de la tentación, sino, Señor, tú lo estás permitiendo para un bien mayor en mi vida. ¿Cuánto me amas, Señor? ¿Cuánto me amas? Que quieres perfeccionarme en ti. Me quieres templar en ti. Y para que me dé cuenta que tú eres verdaderamente mi único sostén y consuelo. Algunos no se rinden en las grandes tentaciones y son vencidos en las menores y en las comunes. Claro, algunos superan las grandes tentaciones, nos dice Tomás de Kempis, pero en las menores son vencidos. ¿Sabes por qué? Porque podemos caer en el orgullo. He superado con la gracia de Dios esta tentación. Lo digo de los labios, pero en el fondo creo que soy yo. Señor, mirá, qué fuerte que soy. Superé esta tentación. ¡Ja, ja, ja! Entonces el enemigo, Dios permite y el enemigo nos mete una más pequeña. Y como estamos descuidados, caemos ahí. Siempre tener una actitud de vigilancia, de esperanza y paciencia y orar constantemente. Y si hemos caído en tentación, mis hermanos, y con esto ya finalizo, en otro momento voy a compartir lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pero si vos lo querés buscar, ya te digo, anda al numeral 2846, hasta el numeral, bueno, de ahí en adelante nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica de lo que es la tentación y cómo superar la tentación. Bueno, y si hemos caído, tenemos la gracia de Dios que nos purifica, que es el sacramento de la reconciliación, donde la sangre de Cristo ahí se actualiza por el poder del Espíritu Santo y por el ministerio de la Iglesia, que es continuadora de la obra redentora de Cristo. Por eso no puede haber salvación si no recibimos las gracias salvíficas que Dios a través de la Iglesia nos da. Somos purificados y somos limpiados. Y también si podemos hacer un acto de contrición y decirle, Señor, quiero volver a ti, me arrepiento y te pido perdón de todo corazón. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya servido para compartir esta riqueza espiritual de este libro de Tomás de Kempis. Porque una gran sanación espiritual, ¿saben cuál es? La primera es conocer más de Dios y dejarnos abrazar más por Él. Porque después vendrán tribulaciones, vendrán tentaciones, pero ahí vamos a estar fortalecidos en Él, como dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no puedo fortalecerme en Cristo mientras vea mucho yo, mientras vea mucho de mí. Menos de mí y más de ti, Señor. Cuando venga ese momento que parece que te altera, Señor, un minuto. Señor, cerra los ojos. Menos de mí y más de ti. Menos de mí y más de ti. Menos de mí y más de ti. Hasta podemos repetirlo varias veces en el día. Menos de mí o más de ti. Si rezamos el Santo Rosario y hay una parte de la meditación que más nos queda, durante todo el día, repetir varias veces hasta que vaya impregnando más nuestro ser, fecundando nuestro espíritu y comience a dar mejores y santos frutos. Nelly Datasi, bendiciones, hermano, predicador de Bello desde Candelaria Misiones. Claro que sí, hace muchos años tuve la gracia con el padre Sergio de estar ahí en Candelaria. Creo que fui 2 veces. Qué lindos recuerdos,
Qué lindo, qué gratos regalos de Dios. Y aquí nuestra hermana Nélida, que tan servicial ha sido conmigo. Y bueno, cómo no ponerme feliz de tu saludo, querida hermana, que hace poquito cumpliste años. Bendiciones para todos y todas las hermanas. Bueno, entonces, ya que hemos hablado de la tentación, ¿por qué no hacer una oración de pedir perdón al Señor a través de esta oración? Te invito, es un buen tiempo, ¿no? Siempre cuando llega la hora, ya que va finalizando el día, ¿no? Y vamos a cerrar nuestros ojos. Yo siempre hago esta oración: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero un buen acto de contrición, de pedir perdón al Señor y de perdonar. Cuánta sanación espiritual y del alma trae hacer estas oraciones si las hacemos con el corazón. Vamos a hacer esta oración. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, mi amoroso y maravilloso Dios. Mucho más me pesa, mi bondadoso Dios, mi gran amigo, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, el que has dado toda tu vida en la cruz por mi salvación. Mucho más me pesa, Espíritu Santo, por haberte resistido y ofendido. Mucho me pesa, Padre amado, Padre eterno, el haberte ofendido como hijo, no haber valorado como el hijo pródigo tu gran amor. Pero mucho más me pesa haber pecado contra ti. Mucho más me pesa. Por eso me propongo, con tu gracia, firmemente, a evitar toda ocasión próxima de pecado. Amén. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando contra ti te he ofendido. Porque te he ofendido. Qué lindo es saber eso, porque te he ofendido. Y hago el firme propósito de no pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, acá dice Dora Alicia Kobler, lo está viendo. Bendiciones, Dora, para tu vida, y que toda la gracia del amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté sobre tu vida y la vida de cada uno de ustedes y mi propia vida. Que sean benditos con el poder del Espíritu Santo. Y si hay algo que el enemigo no soporta y que además nos ayuda a evitar toda tentación, es el poder de la bendición en el Espíritu Santo. Bendecir en el poder del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, hasta el próximo programa que vamos a tener el próximo miércoles, un encuentro de esperanza. Si podés volver a escuchar estas meditaciones de este libro, que para los que recién entran, se los recomiendo, Imitación de Cristo de Thomas de Kempis, y hoy hablamos sobre las ventajas de la adversidad y la firmeza frente a las tentaciones. En el próximo programa vamos a seguir meditando acerca de lo que nos dice estas meditaciones y consejos del libro, que nos va a enriquecer muchísimo. Que Dios lo bendiga y ánimo, levántense en que el Señor está con cada uno de nosotros. Nunca nos olvidemos, como dice el Santo Padre Pío, el Señor está siempre y cerca de nuestras vidas. Bendiciones. Chao, gracias.